Igualmente, igualmente, qué bueno poder acompañarlos. Gracias por la invitación. De verdad me bendice mucho que estemos pensando estos temas, porque son los temas del reino, pero también porque son muy importantes para el momento histórico de nuestra nación. Entonces, que Dios nos ayude a poder pensar alrededor de todo esto. Así es, Pablo, y de pronto algunos de la audiencia que no saben esta labor que has venido desarrollando en esta escuela de gobierno, porque a veces uno oye escuela de gobierno y de pronto piensa que solo es para aquellos que están llamados a una función pública o de gobierno, pero de pronto cuéntanos un poquito cómo nace y qué es lo que se está haciendo desde allí. Sí, muchas gracias. Qué bueno por esa pregunta. De verdad, lo normal, cuando uno le dice en gobierno, siempre piensa en la Casa de Nariño, en el presidente o políticos. Pero en realidad esta escuela de gobierno, nosotros entendemos que gobierno empieza desde el autogobierno, o sea, cómo Dios quiere gobernar a cada individuo. La Biblia habla de dominio propio. Entonces, cómo nosotros gobernamos, ese es el llamado que Dios nos hizo, gobernar nuestra propia vida. Y luego si gobernamos bien nuestra vida obedeciendo a Dios, entonces podemos gobernar bien nuestra familia. Si podemos gobernar bien nuestra familia, podemos gobernar bien la iglesia, el ministerio, el trabajo, lo que Dios nos ha dado, una empresa. Y si podemos gobernar bien esa área o esa vocación, también podremos gobernar bien una ciudad o podemos gobernar bien una provincia, una nación. Entonces, es entender que el gobierno no es solamente la política, no es solamente el gobierno civil. Hay esferas de gobierno que Dios creó y que nosotros somos responsables. Y por eso, en nuestra escuela de gobierno no tenemos solamente políticos o personas que tienen un llamado a la esfera de política o al gobierno civil. Aquí en la escuela de gobierno tenemos pastores, padres de familia, maestros, abogados, periodistas, en general, todos, porque en realidad tenemos que también entender que todos somos ciudadanos y que todos necesitamos entender cómo comportarnos como buenos ciudadanos. Y todas las esferas tienen algún grado de gobierno. Y también debemos entender que una de las labores de los pastores o de la iglesia es entrenar, capacitar, formar a aquellos que sí tienen un llamado a la esfera política. Y eso es una responsabilidad de la iglesia como tal. Igual los padres de familia están formando futuros gobernantes, están formando a la siguiente generación que va a gobernar la nación. Entonces, en realidad todos debemos entender esos principios de gobierno que Dios nos ha enseñado. Excelente, excelente, Pablo. Y de hecho, déjame intentar colocar aquí una frase de uno de los primeros presidentes norteamericanos que nos puede dar este contexto porque es bien interesante. Dice, hemos apostado todo el futuro de la civilización americana, no en el poder del gobierno, lejos de ello. Hemos apostado el conjunto de nuestras instituciones políticas sobre la capacidad de la humanidad para el autogobierno. Qué interesante, tú estás poniendo esto sobre la mesa hoy. Ellos lo entendían muy claramente, hoy la sociedad ya no lo entendemos siquiera. Dice sobre la capacidad de cada uno y todos nosotros de gobernarnos a nosotros mismos según los mandamientos de Dios, presidente de los Estados Unidos. El futuro y el éxito de América no está en esta constitución, sino en las leyes de Dios sobre las cuales esta constitución ha sido fundada. Esta es una frase de James Madison, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, pero muy al lugar en lo que estás diciendo y quizás nos da la base perfecta para introducirnos a lo que va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a hablar un poquito de cosmovisión de nación. Y esta primera pregunta va a ser, Paulo, en este sentido, ¿por qué la iglesia necesita entender una cosmovisión de nación para formar líderes, que ya bien estabas diciéndolo tú,
que afecten a la sociedad, no solo desde lo que sería la esfera pública, sino en diferentes áreas, sino que estén marginados. Entonces, creo que ya empezaste a darnos unos pinos, pero ahondemos un poquitico más de algo que poco se oye en la iglesia, cosmovisión de nación, ¿cierto? Entonces, adelante. Súper. Eh, Antes de contestar tu pregunta, permíteme algún comentario de James Madison. James Madison es considerado el padre de la Constitución americana, el arquitecto de la Constitución americana. Y muy interesante porque él fue cristiano y fue instruido por un pastor, el pastor Witherspoon, Ujú. cuando la Universidad Harvard era un instituto bíblico. Y él fue allá para formarse como pastor, pero estando ahí y por el llamado de Dios, pero también por la sabiduría de este pastor, lo instruyó en leyes desde una perspectiva bíblica y luego terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Entonces, qué interesante cómo un pastor con buen entendimiento puede formar los líderes de una nación. Y pues se puede decir muchas cosas de Estados Unidos, pero una de las cosas que es interesante es que han tenido una sola constitución por más de 200 años. De hecho, muchas repúblicas y naciones alrededor del mundo han querido copiar esa constitución, porque ha traído mucha libertad y desarrollo a esa nación. Entonces, pero lo que muchos no saben es que esos principios, el fundamento de esa constitución, pues es bíblico y fue creado por hombres temerosos de Dios. Bien, Correcto. em, ahora sí, para pasar a la pregunta, me gustaría empezar diciendo que las naciones estaban en el corazón de Dios, que es parte de lo que Dios intentó o de lo que Dios desea con su creación. Hace 15 días que estuvimos hablando, empezamos hablando de cómo Dios nos creó para formar o desarrollar culturas con culturas con los principios bíblicos, ¿cierto? Culturas del reino, el reino de Dios en la tierra. Pero lo que uno ve mientras avanza el Génesis es que poco a poco va apareciendo las naciones. Y de hecho, pues las culturas o las naciones tienen sus culturas, ¿cierto? Entonces está inmerso ahí. Pero una de las primeras veces que aparece es con Abraham. Dios llama a Abraham y en Génesis 12, lo tengo por aquí, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios tenía en su corazón las naciones y cuando llamó a Abraham, lo llamó y quiso que fuera una nación grande para bendecir a todas las familias o a las demás naciones de la tierra. De hecho, uno podría decir, porque el concepto normal de la iglesia es que Dios amaba al pueblo de Israel y le dio un lugar especial en la historia, ¿cierto? Pero lo que uno ve es que Dios amaba a las naciones y por eso llamó al pueblo de Israel. O sea, en realidad no fue por amor al pueblo de Israel, sino por amor a las naciones, porque esta nación iba a ser bendición para las naciones. Así es. Es como un No, prototipo, ¿cierto? Un eh, modelo. exactamente. Ahora, luego lo mismo pasó con Isaac. Dios le dice, por cuanto me obedeciste, vas a ser bendición para las naciones. Lo mismo con Jacob, pues llegó a formar la nación de Israel. Y Israel tenía ese llamado especial. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Em, Deuteronomios 4:5 creo. Ajá. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos
como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis a tomar posesión de ella. Es interesante porque aquí, por primera vez, Dios les da unos estatutos o unas leyes civiles para cuando ellos sean una nación. O sea, Dios no solamente estaba interesado en que ellos se salvaran o que ellos llegaran al cielo. Dios estaba interesado en que ellos fueran una nación, incluso con leyes civiles sabias. O sea, él mismo se tomó eh, el esfuerzo de darles unas leyes, porque de hecho aquí en el versículo, en el mismo capítulo 4, Esto, en el esto que estás versículo 13, diciendo, dale. ajá, en el versículo 13 dice, y él los anunció su pacto, el cual los mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Pero a mí también, o sea, además de los 10 mandamientos, Ujú, dice, me mandó Jehová en aquel tiempo es que enseñe estatutos y juicios. Son, o sea, hace una diferencia entre la ley moral, los 10 mandamientos, y la ley civil. O sea, Dios quería formar un estado-nación, ¿cierto? Una nación no solamente estaba interesado en los individuos, sino en la nación como tal. Y en el versículo 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. O sea, como nación, ¿qué era lo que los iba a hacer sabios? No eran los 10 mandamientos, era la ley civil. Claro, los 10 mandamientos los iba a hacer sabios como individuos, pero como nación, Dios les daba una ley civil. Y dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de las demás naciones o ante los ojos de ujú, los pueblos. Otra vez, lo que estábamos diciendo, ellos eran un prototipo, iban a ser un ejemplo para las demás naciones, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio entendido, naciones esta, gran pueblo sabio entendido, nación grande es esta. Y el versículo 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo te pongo delante de vosotros? Entonces Dios se tomó el trabajo de enseñarles unas, unas leyes para que ellos pusieran por obra cuando fueran una nación. Pero otra cosa que a mí me hace ver que Dios ama a las naciones es que cuando el pueblo de Israel iba a tomar posesión o estaba pasando hacia la tierra prometida en el desierto, Dios le dice que tenga cuidado de otras naciones a las cuales Él ya les había dado tierra a ellos también. O sea, Dios no solamente le dio tierra, no les dio un país físico, geográfico a Israel solamente, sino que se lo dio a otras naciones, porque uno siempre, otra vez, ve a Israel como el pueblo de Dios amado que hizo todo para darle incluso quitó a otras naciones para darles a ellos una nación. Pero en Deuteronomio 2:5 dice, no os metáis con ellos porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Esto está hablando de Edom. Luego también de Moab en el versículo 2:9. Y Jehová dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes en guerra con ellos, porque no te daré posesión de su tierra, porque a los hijos de Lot he dado por heredad a Ar. Entonces, Eso que y así. estás, eso que estás tocando es muy Ujú. interesante, Paulo, y de pronto quiero aterrizarlo de esta manera, porque de pronto a los pastores, sobre todo que están escuchando, ministros, es importante entender que Dios entrega unas leyes que son, como bien lo decías, civiles, morales y sacrificiales. A veces la iglesia tenemos una claridad mayor de las sacrificiales, o sea, entendemos mucho más el tabernáculo, ciertos Ujú. elementos, pero hemos dejado de lado
esas otras dos que son fundamentales porque en el plan de Dios, que es lo que estás diciendo, esta es la construcción de una nación. De hecho, cuando vas allá de Deuteronomio, lo que estás mostrando es cómo Dios, que había dado un territorio, también dice que van a desposeer algunas naciones porque han pervertido la tierra al no entender unas leyes civiles y morales que definitivamente el hombre requiere para su autogobierno y para que no destruya también todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, muy interesante porque ahí es donde venía el contexto de esa primera pregunta que estás diciendo. Requerimos regresar a una cosmovisión de nación, es decir, desde los púlpitos necesitamos retomar la imagen completa y es Dios desde el comienzo lo que entrega son unas leyes civiles, morales, sacrificiales, con el ánimo de que naciones puedan estar floreciendo. Y eso en nuestro contexto colombiano es decir, a ver, la iglesia, la razón por la cual la iglesia crece, pero la sociedad se desmorona, es porque quizás no hemos estado viendo una cosmovisión de nación, no estamos siendo enseñados en cómo es que debemos aplicar leyes, estatutos, preceptos, que es esa otra letra, llamémoslo así, menuda, pero que Dios ya la miraba en un contexto. Entonces, muy importante esta primera parte para entender, ok, Dios lo que pasa es que tiene un interés de nación y la iglesia, si la iglesia no estamos formando hombres y mujeres ciudadanos para conformar o establecer naciones, estamos dando parte del mensaje que, como bien decías al principio, más enfocados son en la salvación para ir al cielo, pero no de poder restaurar algo acá. Adelante, Pablo. Sí, exacto, exacto. Y por eso es importante ver si las naciones estaban en el corazón, en las ideas de Dios. Y de hecho, gran parte de la Biblia es la historia de una nación. ¿Por qué Ujú. Dios se tomó el tiempo? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de lidiar con una nación? Eh, si no estuviera interesado en las naciones, básicamente la Biblia fuera la historia de personas solamente, Correcto, ¿cierto? correcto. Pero sí tenemos historia de personas ahí, pero están en el contexto de una nación. Ah, básicamente el Pentateuco, Moisés lo que escribió fue cómo surgió la nación de Israel, cuál fue la historia y por qué surgió la nación de Israel. Y luego lo que uno ve es todos los actores alrededor de esa nación, los reyes, los profetas, los sacerdotes, la, la gente que trabaja en el templo, pero todo alrededor de una nación. O sea, Dios mismo está interesado en la nación. Y Dios le dio ese llamado al pueblo de Israel de ser bendición a las naciones, incluso una de las ratificaciones, digamos, es lo que Dios hace con Jonás, ¿no? Y que vaya a esta nación diferente, no le está diciendo ve a una parte de Israel, ve a una de las tribus de Israel, ve a uno de los departamentos de la nación de Israel, no, vaya a otra nación y predícales. Entonces, Dios está interesado. Obviamente, ya nosotros sabemos la historia, el pueblo de Israel no obedeció su pacto, no cumplió los mandamientos y tampoco bendijo a las naciones. A propósito, algo más ahí en el Antiguo Testamento es que cuando Salomón bendijo el templo, no dijo, este es el templo donde la nación de Israel va a adorar, o nosotros como individuos vamos a orar. Él dijo, esta será una casa de oración para todas las naciones. En otras Ujú. palabras, yo creo que hemos repetido mucho, pero Dios está interesado en las naciones. Ahora, eso no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento. La gran comisión de Jesús, ¿cierto? Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Que, hay algunos comentarios que explican un poco, porque a veces el entendimiento que tenemos de la gran comisión es que vayan y escojan algunas personas en las naciones y hagan los discípulos. Pero algunos comentaristas nos ilustran aquí que lo que Dios está, o Jesús estaba diciendo es, vayan y discipulen a las naciones completas, ¿cierto? Incluso
en Hechos 1, Hechos de los apóstoles, em, Lucas, el escritor aquí nos dice, y me seréis testigo, no Jesús dijo, me seréis testigo en todas las naciones, ¿sí? Jerusalén, empezando por Jerusalén, obviamente, pero luego en todas las naciones. Entonces, y eso es lo que hemos visto, cómo a través de la historia el Evangelio ha transformado naciones. Vamos, Paulo, ahora que tenemos, digámoslo así, esta parte clara en la base, porque vamos a decir siempre, las intenciones originales de Dios son sus intenciones eternas, ¿cierto? Eso es un precepto. O sea, cuando nosotros entendemos una intención original, y hoy estamos estableciendo acá, definitivamente ha sido naciones, seguirá siendo sus intenciones eternas. Luego, por eso tú mencionabas en nuestra última sesión Apocalipsis, como al final inclusive vamos a ver que hay naciones que van a ser salvas y eso nos hace un cuestionamiento. Un momentico, ¿cómo así? ¿Cómo así que unas naciones se salvarán y otras no? Y eso nos pone entonces en una responsabilidad hoy de cómo velar a esas naciones. Pero quiero meter un paréntesis que puede servir para muchos acá. Porque estamos en un momento muy interesante de la historia en donde cuando vemos lo que se conoce como una agenda global, como muchos han oído tal vez de una agenda 2030, es bien interesante que se viene haciendo un trabajo para que nuevas generaciones se vean como ciudadanos globales, con lo cual están perdiendo una pertenencia de nación en donde de alguna manera lo que se quiere es romper lo que sería la claridad de soberanía de naciones sobre territorios, y eso nos llevaría al Salmo 2, ¿cierto? En el Salmo 2, un salmo muy interesante, yo lo tengo aquí abierto, que dice, ¿cierto? El salmista por inspiración divina, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Es decir, destruyamos esas leyes civiles, preceptos, estatutos, no esto que Dios tiene. Dice, pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Y esa es una perspectiva tremenda porque cuando esperamos el regreso de Jesús, él viene a Jerusalén, que fue el plan de Dios, pero viene como rey de naciones y las naciones van a venir precisamente a rendir. Entonces, cuando miramos la narrativa, estamos viendo definitivamente tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis una línea muy clara de cosmovisión de nación. Ahora, ¿cómo, Paulo, tú que estás con una organización como Jucum, que ya desde más de 70 años han trabajado en esto globalmente? ¿Qué experiencias han visto o puedes contarnos tú de otros países que han empezado a trabajar en torno a la edificación de su nación de acuerdo a la Biblia, a hacer salva esa nación? O sea, no sé si pudieras compartirnos un poquito que abra los ojos, nos ayude a entender un contexto global de lo que está pasando. Sí, muy bien. Permíteme leer el versículo de Apocalipsis Claro. que, que da mucha luz ahí. Apocalipsis 21-24, la Reina Valera dice, la Reina Valera dice, las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Pero me gusta también la nueva versión internacional, dice, las naciones caminarán a la luz de la ciudad, Wow. ¿no? Entonces, yo creo que eso también ilustra mucho el llamado. No es solamente que las personas caminen a la luz de la palabra, digamos, que caminen a la luz de la verdad o bajo las leyes que Dios nos ha enseñado, sino que las naciones mismas caminen de esa manera. Y eso es un desafío grande, porque eso implica tener una visión más amplia, como ya lo explicabas. Ahora, la historia
es rica en esto. Lastimosamente, a veces dejamos por un ladito la historia, Ujú, pero empezando con la historia de la iglesia del primer siglo, lo que ellos empezaron a hacer, porque a veces no pensamos cómo era la cultura o esos imperios o esas naciones en el primer siglo, y en el siglo de la era cristiana, eran una cultura terrible. O sea, hoy nos preocupamos, por ejemplo, porque hay aborto, ¿no? En esa época había infanticidio, que era peor, porque ambas cosas son horribles delante del Señor y delante de nosotros también deberían serlo, pero en esa época no solamente asesinaban en el vientre de la madre, sino que si un bebé nacía muy delgado y si ellos consideraban que no iba a ser un buen guerrero, por ejemplo, simplemente lo asesinaban. Em, entonces, hoy nos preocupamos, por ejemplo, por la ideología de género, por la homosexualidad que está tan extendida en la sociedad. En esa época era peor, ya el apóstol Pablo lo mencionó en Romanos. Em, Se dice que de todos los emperadores romanos, todos eran homosexuales, excepto uno. No estoy seguro cuál de todos ellos era, pero era criticado en su sociedad por no ser homosexual. Entonces, si hoy comparamos, hoy nos preocupa, por ejemplo, la educación. En esa época, el 90-95% de las personas no sabían leer y escribir. Hoy nos preocupamos por la pobreza, que hay tal vez un 20% de pobreza en la mayoría de las naciones. En esa época, el 80%, 90% vivía en un estado de pobreza terriblemente malo. Em, todos los aspectos morales los indicadores eran malísimos y los sí. comparamos con los de ahora. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿Cómo cambió? Los apóstoles fueron diligentes en enseñar y especialmente combatir las mentiras del pensamiento secular de esa época. Si uno ve el propósito de todas las cartas de Pablo, ninguna de las cartas de Pablo fue escrita para evangelizar. La mayoría fueron escritas, o todas las cartas de Pablo fueron escritas para contrarrestar las mentiras. Mentiras que dañaban a la familia, mentiras que dañaban, sí, a los individuos, pero mentiras que dañaban todas las instituciones creadas por Dios. Y entonces fueron tan diligentes que finalmente transformaron el imperio. Así Y es. luego si uno adelanta un poco más, del año 400 con, olvidé el nombre de, ah, hmm, eh, Patricio de Irlanda. Patricio le tocó evangelizar una nación que era esclavista, la brujería era totalmente oscura, la gente vivía en la pobreza extrema, en la opresión terrible. Él en 26 años de ministerio, 26 años, discipuló más o menos 3.200 líderes que transformaron toda Europa. Y empezó un poco de la historia de Europa, pero luego nosotros conocemos la Reforma, pues. Otra vez, si uno compara los indicadores de la Reforma con los indicadores de esta época, pues nosotros estamos muchísimo mejor que en la época de la Reforma. Las expectativas de vida, la pobreza, la educación, la moral en todo sentido, la corrupción era muchísimo peor. Pero ¿qué hicieron ellos? Ahí está, muy bien, ahí está Patricio, cómo transformó, fundó 700 iglesias, muy bien, entrenó y dejó liderazgo en esas 700 iglesias y entrenó 3.000 ministros, claro. Tremendo. Entonces, él Y preparó aún como centros para dices, los... ¿no? Ajá. El trabajo que hizo con reyes, estableciendo las leyes de Dios, porque entendía este contexto de cosmovisión de nación. Claro, él preparó a sus seguidores, a sus discípulos, para que fueran
capaces de discipular a reyes, a líderes de naciones. Él escribió un único libro que se tiene de él, Ex Lehi Moxie, que básicamente él tomó más o menos 30 pasajes del Pentateuco, 30 pasajes de Moisés, que él lo utilizaba como una especie de guía para discipular reyes. Entonces, eso fue lo que hizo que transformó Europa. Su legado duró 400 años más o menos en Europa. Entonces, qué interesante que ese hombre tenía un entendimiento, no solamente era discipular individuos, sino líderes de una nación, y eventualmente ese discipulado iba a transformar la nación. Eso es muy Pero, ajá, importante, Paulo, perdóname, porque para todos los que están en ese momento viendo y escuchando, mucho de esto a veces no lo hemos oído. No tenemos referencia muchas veces a lo que fue esta labor que literalmente transformó naciones enteras, estableció unas nuevas culturas en donde, como bien decías, entonces empieza a abolir toda la perversión que existió porque se disipula una nación al trabajar, como decías bien, entendiendo las epístolas, que cuando un apóstol Pablo escribe, miren, el que robaba no robe más, no hurte, sino ahora trabaje, bueno, ahí está enseñando todo un principio de lo que es el trabajo y que Dios mira el trabajo bien, o sea, no solamente es esperar una bonificación de que el Estado te dé, sino cómo, por el contrario, se crea una cultura que trabaja. Lo mismo en cada epístola, ¿cierto? Marido de una sola mujer, ¿a dónde estaba? O sea, si uno puede mirar en este contexto, claro, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era traer la ley moral y civil, plasmándola en unas cartas para las naciones paganas, o lo que ellos llamaban gentiles, que no tenían el entendimiento del pueblo hebreo, pero que entendieron ahora su mensaje, el mensaje de Cristo era cómo el resto de las naciones debían empezar a ser convertidas. Y este ejemplo de Patricio, pues es fabuloso que lo traigas aquí, Pablo. súper, súper muy bien. Eh, si uno continúa con la historia, pues llega otra vez a 1500, a la época de la Reforma, y decíamos que la sociedad y la cultura en esa época estaba otra vez totalmente corrompida. Y lo que hicieron los reformadores, no, porque lo que normalmente se cree en esta época es que la reforma fue una transformación de la doctrina de la salvación, ¿verdad? Entonces ya El no nos justo vivirá salvamos. por fe, es como lo Esa, único que nos quedó. Claro, y pensamos que ya no somos salvos por las obras, sino por la gracia. Eso es una sola parte. Acordémonos que eran las cinco solas, ¿cierto? Y una de Ajá. las solas era la sola Biblia. Entonces ellos empezaron a buscar en la Biblia mm, los principios para la sociedad. Em, bueno, uno de los proyectos más importantes de Lutero, luego de empezar toda esa revolución cultural y la reforma, fue traducir la Biblia al alemán, porque la Biblia Correcto. pues, no estaba al alcance de la gente del común, no estaba no estaba en su idioma, y entonces él tradujo la Biblia al alemán, pero luego fue un profesor universitario junto con su esposa, discipularon muchos jóvenes ministros y eso empezó a traer una transformación. Pero otro de los reformadores importantísimos fue Calvino. También, lastimosamente, Calvino solamente en esa época se lo conoce por la doctrina de la predestinación, ¿no? Y algunos que son escépticos dicen, no, no, no me hablen de Calvino, pero Calvino es muy importante en este aspecto de una cosmovisión de nación. De hecho, cuando uno lee la institución de Calvino, sus dos libros gordotes, él dedica una parte al final para decir qué dice la Biblia sobre gobierno. O sea, Calvino puso gran parte del entendimiento que nosotros tenemos hoy en día sobre el gobierno civil desde una perspectiva bíblica. De hecho, Calvino, con su trabajo, transformó Ginebra, que era conocida como la ciudad más maloliente de Europa.
Ginebra está es un puerto sobre el río Rin y la corrupción moral era muy grande. Por ser un puerto, pues los marineros llegaban ahí, entonces la prostitución también era muy grande ahí y el alcoholismo. La primera vez que Calvino va a Ginebra a evangelizar, los líderes de esa ciudad lo sacaron. Pero luego estaba tan mal la ciudad que los mismos líderes lo llamaron y le pidieron que volviera a hacer su ministerio ahí. Y él trabajaba en la iglesia, pero en las tardes formaba a los líderes de la ciudad. Y em, todo el entendimiento que él pudo obtener de la Biblia sobre las esferas, fue uno de los primeros que empezó a hablar sobre las esferas de la sociedad. Y por Ujú. eso, de hecho, ahí recomiendo un librito que se llama Conferencias sobre Calvinismo, que lo dio Abraham Kuyper en Estados Unidos ya siglos después, pero Kuyper fue luego quien como que sistematizó esta idea de las esferas de la sociedad. Y Se de llamaba hecho, Abraham Titer. Kuyper se escribe K-U-I, perdón, K-U-Y-P-E-R. Ok. Kuiper. eh, Abraham, Abraham, ajá, ¿y es con K o con C? con K. Ok. Listo, es para dejárselos allí a Eso, ustedes. perfecto, muy bien, bien escrito, ahí está, en el chat. Abraham Kuyper era un pastor y en Holanda, y luego él fue enviado después del seminario a una región campesinos, a una iglesia, a hacer sus prácticas y se dio cuenta que eran unos campesinos demasiado sabios y él empezó a estudiar y entendió que el calvinismo en esa época había desarrollado em, una cosmovisión amplia de la vida, no solamente como tenemos hoy, digamos, la doctrina de la salvación y ya. Ellos entendían, tenían una cosmovisión completa del trabajo, de la vocación, de la vida en general. Y finalmente este hombre llegó a ser el primer ministro de Holanda, fundó la Universidad Libre de Holanda y fundó un partido político. Entonces fue muy importante digamos, en la historia. Pero eso fue siglos después de la Reforma. Los reformadores no solamente hablaron de estas cosas, por ejemplo, tenemos a William Ames, fue otro de los reformadores, que él desarrolló el concepto de tecnometría. Era la integración de la teología a todas las esferas de la academia. Y de hecho, él decía que la teología era la reina de las ciencias. Wow. El libro que él escribió se llamaba Marrow of Sacred Divinity. Y se usó en la Universidad de Harvard y Yale también. Y fue como el fundamento para el pensamiento de la fundación de los Estados Unidos. Johann Heinrich Astley, no sé bien cómo se Pero, pronuncia. pero, pero Ajá. perdóname, Pablo, esto que estás colocando, porque fíjate que allí Leonardo nos hace una pregunta, perdón, Hildebrando nos hace esta pregunta y va muy en la línea porque tú estás construyendo y para muchos de pronto, personalmente para mí, por muchos años yo no había hecho esa conexión de ese hilo conductor, porque tú estás Ujú. llevando esa reforma, pero como dices tú, pocos a veces miramos a Calvino y hoy en día Suiza, la gente no se pregunta por qué sigue siendo la nación a donde no hay ejército y todavía sigue siendo la ciudad más segura, y es porque lo que dejaron delegado en lo que construyeron en una cultura, vamos a usar dos palabras acá, pues estamos hablando de una cosmovisión de nación que sí o sí requiere la formación de una cultura y una cultura basada en unos principios y valores que llevan al autogobierno de individuos, pero que puede permear de tal manera una sociedad que aún no creyentes respondan a esos principios y valores, Ujú. porque es una cultura que viene de Dios. Pero ya estás tocando también algo que conecta, porque él dice, una de las naciones que tomaron las leyes divinas es Estados Unidos.
pero dice, ¿existe alguna nación más moderna aplicando las normas bíblicas después de Estados Unidos? Que sería una pregunta interesante en el tiempo que nos queda viniéndonos acá. Ahora, esto por supuesto, por eso es necesaria la escuela de gobierno, por eso a nivel de SEDECOL, de hecho, estamos construyendo y vamos a estar sacando unos espacios donde vamos a tener de diferentes organizaciones, entre ellas aquí con Juventud con una Misión y con la escuela de gobierno, módulos que puedan servir para un desarrollo, pero que luego algunos vayan precisamente allí a la escuela de gobierno a estudiar y a profundizar, porque esto es lo que nos va a ayudar a cada uno a cambiar. Pero Pablo, de pronto esa pregunta, porque algunos no conectan el Mayflower, muchos de nosotros a veces oímos del Día de Acción de Gracias que tienen los gringos, pero uno no entiende por qué comen pavo, ¿cierto? Y resulta que por qué para ellos es tan importante el Día de Acción de Gracias, pero es porque ellos venían huyendo de una persecución religiosa y estaban buscando era un territorio que es interesante, una nación en la cual poder adorar. Entonces, no sé si puedes responder, eh, porque obviamente no nos da para irnos en cada cosita, pero en el tiempo has visto algo de lo que está pasando globalmente que pudieras mostrar o exponer aquí. Sí, claro que sí. Permíteme, termino rápidamente como este hilo conductor hasta que lleguemos a nuestros tiempos. Lo resumimos rápidamente para poder pasar a esa otra pregunta que es bien importante. Em, digamos, lo que es Europa hoy en día no nació de la nada, Correcto. fue gracias a los reformadores. Digamos, todo el desarrollo económico y cultural, la cultura europea terrible y tristemente pues se está perdiendo, pero fue básicamente el fundamento que puso la reforma bíblica. Así Fue la es. Biblia la que moldeó este continente y que luego no solamente fundó Estados Unidos, Australia, ¿cierto? Sudáfrica, incluso Corea del Sur, eh, fue gracias a lo que esas naciones hicieron. Ujú. Claro, para nosotros es más conocido Estados Unidos, pero hay otras naciones que fueron fruto de eso, ¿cierto? Y entonces estos reformadores no solamente evangelizaron para que las personas sean salvas, sino que se dedicaron a leer la Biblia para entender los principios para cada esfera de la sociedad. Yo estaba hablando, por ejemplo, de la educación, Mm, pero, pero Comenius, por ejemplo, que fue otro reformador importante, fue el padre de la educación moderna. Y así, digamos que una de las áreas que muy poco nosotros trabajamos es em, la ciencia, pero si no hubiese sido por la Biblia, no tendríamos ciencia moderna hoy en día. ajá. Entonces, la Biblia formó la cultura occidental. Lastimosamente luego vino la modernidad y pues pasamos a la posmodernidad y todo eso se está perdiendo y ahí es donde nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Em, luego de la reforma, uno de los personajes bien importantes y que tiene que servir para nosotros como ejemplo eh, fue William Wilberforce, ¿no? Eh, este hombre cristiano que entendía que Dios le había hecho un llamado a servirle y en algún momento estaba pensando, Señor, debo servirte como predicador porque tenía esta habilidad una habilidad muy especial para hablar. em, Dios le dijo, sí, quiero que me sirvas, pero quiero que me sirvas en el Parlamento. Y él trabajó en el Parlamento. Nosotros lo conocemos porque trabajó a favor de la libertad de los esclavos, de las leyes de tráfico de esclavos en Inglaterra. Pero en realidad ellos trabajaron, él y su grupo de trabajo, le llamaban en esa época la secta Clapton. Era realmente un barrio en Londres que se llamaba Clapton y ahí había una iglesia, un pastor muy sabio. Y en esta iglesia este pastor tenía políticos, tenía educadores, periodistas y banqueros. Y entre ellos realmente transformaron Inglaterra. No solamente en los aspectos de las leyes de tráfico de esclavos, ellos también
em, ellos también trabajaron por una reforma en las cárceles, una reforma en el trabajo, y trajeron, extendieron el reino de Dios ahí. De hecho, una de las cosas que no se conoce muy poco es que ellos compraron una isla que hoy en día es Costa de Marfil en, en, Ah, en, en África para rescatar esclavos y tenerlos ahí. Era como una especie de refugio. Y estos hombres, uno de ellos, uno de los amigos de William Wilberforce, fue el primer gobernador de ellos, ah. de Costa de Marfil. Entonces, qué interesante, pero luego, pues, digamos, siguiendo con ese mismo orden, nosotros llegamos a Estados Unidos, que en sus inicios, no ahora, pero en sus inicios, los que llegaron ahí tenían un entendimiento muy importante en los principios bíblicos de gobierno. Uno de los tratados históricos súper importantes es el Pacto del Mayflower, que mencionabas hace un momento. El Mayflower era el barco en el cual los primeros peregrinos llegaron. Y antes de desembarcarse, cuando ellos se dieron cuenta que estaban llegando por una tormenta que les tomó en el camino, estaban llegando en una área de lo que hoy es Estados Unidos. En esta área no había gobierno, no estaba bajo la jurisdicción del rey. Entonces ellos decidieron hacer un tratado de gobierno para ellos, ¿no? Porque ellos en ese barco no solamente venían peregrinos cristianos, sino que venían otras personas. Entonces decidieron crear un gobierno. William Bradford fue el primer gobernante de ellos y hicieron este tratado y empezaban, ¿no? Para la gloria de Dios. Tenían el Ujú. entendimiento. Firmamos este tratado para extender su reino y gobernarnos. Bueno, es muy interesante ese tratado. Y luego, cómo ellos empezaron a educar. Es increíble que Estados Unidos, estos primeros fundadores, una de las cosas que, que entendieron era que tenían que preparar líderes para su nación. Ellos llegaron en 1620 y creo que fueron no quiero fallar aquí en los años, pero más o menos 15 años después ellos fundaron la Universidad de Yale. Imagínate, un instituto que luego se convirtió en una universidad y que formó los primeros líderes de esa nación, la Universidad de Harvard, perdón. Entonces, ellos tenían una mentalidad de nación, no solamente tenían una mentalidad de la salvación, sino que ellos Sí. entendían que el evangelio debe ser un evangelio que debe permear la cultura y la nación completa. Ahora, lastimosamente en esta época no tenemos una nación que uno pueda decir, esta nación está aplicando los principios bíblicos en todas las esferas de la sociedad. Tenemos algunas naciones que podríamos tomar algunos ejemplos, digamos, Suiza es una de las que ha mantenido un modelo de gobierno bastante bíblico y que a pesar de hoy en día el secularismo, el progresismo y todo esto está dañando esta nación, pero se ha mantenido bastante fiel, ¿cierto? Em, Pero y, ajá, allí, Pablo, ¿sabes si hay una, por ejemplo, que es África? Bueno, está el tema de Corea del Sur, como decías tú, que viene desde atrás y ahí hay unos elementos interesantes, porque también cuando uno mira a todos, la mayoría creo que hemos oído de la iglesia de Paul Jong-il Cho, David Cho, en Seúl, que siendo una cultura que no era católica, es decir, por lo menos no habían tenido acceso a la Biblia, sino por digámoslo así, era más budista y demás. Sin embargo, hacen una labor bien tremenda, pero ellos empiezan a formar líderes que son los que empiezan a construir las grandes empresas que todos eran cristianas y ahí es donde empiezan a sumar. Pero Uganda se ha convertido en la Suiza de África, la llaman. Y es porque Uganda viene ya hace unos 20 años precisamente con una cosmovisión de nación. Que en el caso de Uganda es bien interesante porque nos puede ayudar a nosotros, a Colombia, con unos paralelos particulares. En el caso de Uganda, creo que muchos recordamos de atrás lo que eran los videos que salieron del grupo Sentinel, que muchos de ellos hablaron del avivamiento. Era un estudio sobre avivamientos en el mundo,
pero uno de ellos era el caso de Uganda. En uno de esos videos ellos hablaron de iglesias de 300 personas llegando a 3.000 personas en tan solo 3 meses. Y era por el causa de la gloria de Dios, es decir, en medio de el difícil momento que pasaron, ellos habían tenido que, es decir, el presidente Idi Amin salía con sus tropas y el tiro al blanco era la gente, la población, una cosa terrible, había brujería, el presidente era brujo, bueno, pero ahí es donde la iglesia empieza a orar y dice que pasaban la noche orando en el bush es la selva, por así decirlo, que se oía un murmullo toda la noche y es cuando Dios responde, trae el avivamiento. Pero ellos de esa lección de ese despertar, es decir, que las iglesias se llenan, la sociedad no empieza a cambiar y hacen un estudio. Y ese estudio es muy interesante porque el estudio arroja que la razón por la cual la sociedad o la nación, a pesar del avivamiento, no está cambiando, es porque se han enfocado en lo que llamaron en ese momento el evangelio del cielo y no el evangelio del reino. ¿Cuál era la diferencia? Que la mayor predicación era ya usted lo que necesita es ser salvo y ya quedó con su tiquete asegurado y ya como Jesús regresa pronto, todo se va a terminar. Y la gente no tenía un deseo de llevar y construir e ir adelante. Cuando ellos hacen el ajuste en una cosmovisión de nación, empiezan a entender que Jesús regresa, pero necesitamos es preparar una nación para su regreso. Y es allí donde muy interesante, ellos tienen una guerrilla muy parecida a lo que Colombia ha tenido. En el caso de ellos se llamaba el LRA, ¿cierto? Se traduce como el Ejército de Liberación del Señor, pero realmente era un grupo totalmente oculto. Ellos manejarían lo que sería santería, religiones, digámoslo así, africanas, una mezcla, pero el ejército ugandés por 7 años no había podido tener una sola victoria con ellos. De eso hay un documental, se llama Una guerra no convencional. Para los que quieran googlear, muy seguramente la pueden encontrar, porque es fascinante, porque en un momento el gobierno ya desesperado, en ese tiempo estaba el presidente Museveni todavía. Finalmente, un pastor viene y logra tener acceso y les dice es que ustedes no están viendo el lado espiritual del conflicto. Para hacer la historia corta, crean unos grupos de intercesión que primero disipulan en lo que estamos hablando. Son intercesores que primero los enseñan en principios y valores, o sea, les dan una ley moral para que no vayan a políticos a orar para pedirles prebendas. O sea, listo, yo oro por usted, pero entonces ahora ayúdenme con esto, ¿no? Ellos empezaron a trabajar realmente una santidad. Y lo segundo, cuando estos intercesores van con grupos de soldados y derriban los altares que habían en lugares estratégicos que tenía la guerrilla, por primera vez el ejército empieza a ganar las batallas. Y es ahí cuando el presidente Museveni, hay una plaga del SIDA que se ha disparado. Fue un caso que ante las Naciones Unidas llegó porque había más de un 20% de contagio de la población, lo cual es decir, en cifra exponencial de contagio era para que hubiera desaparecido la población. Pero curiosamente el presidente Museveni, viendo que había tenido éxito, o la Biblia tenía respuestas, mejor decirlo así, para el tema de orden nacional o de trabajar, preguntó, ¿la Biblia dice algo contra las plagas? Y la iglesia que venía ya trabajando en unidad le dicen, sí, señor presidente, si usted nos da el ministerio, dice, de comunicaciones, nos da el ministerio de salud, y ese dar es importante decir, no era nómbrenos un político allí cristiano, no, era vamos a plantear una estrategia que la llamaron el ABC. A por abstinencia, B por be faithful, sea fiel, y C por contraception, que es control natal. Y es muy interesante porque allá en lugar de repartir condones, lo que empezaron desde una campaña del gobierno, lo lideró la esposa del presidente, fue, vamos, y ahora, entendiendo que era un país mayormente musulmán en ese momento, es decir, habían varias esposas y había mucha promiscuidad, pero empiezan a la campaña, abstinencia a los jóvenes, es decir, vírgenes hasta el matrimonio. Dos, sea fiel, fiel a su cónyuge. Tercero, contracepción, empieza de una manera increíble a reducirse la plaga y los milagros empiezan a ocurrir en las iglesias que orando por personas enfermas de SIDA empiezan a ser sanados. Y eso abrió las puertas
poco estudiamos aquí porque no conocemos, pero ahí es donde empiezan aún al punto de llegar a constituir un ministerio de, no recuerdo si el nombre es de la equidad o la moral, pero es un ministerio encargado de vigilar en principios bíblicos a los demás ministerios. O sea que sí tenemos otros casos modernos que de pronto no están tan difundidos, pero que estamos viendo que hay esperanza y que es regresar y nos toca a nosotros, que es lo que creo que estás poniendo, Pablo, hacer ese reto de formar desde nuestras iglesias hombres y mujeres para construir naciones. Nos quedan solo unos minutos, así que lastimosamente el tiempo se nos va, pero Pablo, por favor, no sé si quieras cerrar con algo que nos ayude en este contexto de hacia dónde estamos por esto enseñando, por qué existe el instituto o la escuela de gobierno y también cómo pueden también estarse conectando. Sí, sí, y gracias por ese ejemplo. Había escuchado especialmente la parte del trabajo que hicieron con el SIDA y es real, se puede constatar de lo que pasó en esa nación. Y lastimosamente no tenemos en esta época, digamos, una nación que está aplicando principios bíblicos en todas las esferas de la sociedad, pero yo sí creo que hay un despertar y estamos empezando a formar liderazgos. Em, eh, Iba a decir que la Copa América, cuando hicieron esa oración, creo que la mayoría recibió ese mensaje. Eso en sí es un hit. claro, claro. Y es interesante, la mayoría no saben que este pastor fue puesto ahí porque el director de la Conmebol es cristiano. Entonces es un hombre en una posición, digamos, de Ejemplo autoridad perfecto. en esta esfera del entretenimiento que es tan importante en esta época. Y él aprovechó eso para poner a alguien a orar de esa manera. Entonces, em, la idea no es que Dios quiere que esta nación o una nación cristiana se convierta, digamos, que tengamos un pastor para toda la nación, una sola iglesia. No, la idea bíblica es que la iglesia pueda discipular bíblicamente, con los principios bíblicos, a los líderes de la nación. ¿Cierto? Excelente. Digamos, en cada iglesia tenemos abogados, tenemos maestros, tenemos periodistas, ¿cierto? Tenemos políticos. Entonces, ¿cómo los pastores pueden empezar a entender los principios bíblicos para cada una de estas esferas de la sociedad y capacitar con esos principios a cada uno de estas personas? Y estas personas son las que van a extender el reino de Dios fuera de la iglesia. Porque ese es, lastimosamente, y esto es una teología que no es muy antigua, de hecho, hace unos 100 años más o menos llegó esta idea de que el Señor viene pronto, entonces preparémonos, encerrémonos en la iglesia a orar para que no nos quedemos y el Señor viene por segunda vez. Y eso permitió que el avance del mal en otras esferas fuera de la iglesia fuera demasiado grande, avanzara demasiado y ahora está incluso afectando a la misma iglesia. Hoy en día uno encuentra jovencitos aceptando el aborto, aceptando la eutanasia, y no se quieren casar, no quieren tener familia, no quieren tener hijos, quieren vivir la vida igual que el mundo la vive, ¿cierto? Entonces, fue por el hecho de que la iglesia, eh, digamos, redujo su teología simplemente a una teología dentro de la iglesia. Pero debemos recuperar esos principios que los reformadores nos enseñaron, que otros cristianos en la historia tomaron para bendecir y para extender, para bendecir a sus naciones y para extender el reino de Dios en las naciones. Entonces, ese es el papel. Yo creo que los pastores tienen un papel demasiado grande. Hay un libro de eh, um, McDowell, olvidé su nombre. Josh McDowell. No, el otro McDowell. Ah,
y se llaman murallas en los, perdón, vigilantes en los muros, o es como la idea de las atalayas, ¿no? En las murallas estaban pendientes de que si viene el enemigo. Entonces, ¿cómo los pastores pueden ser esos vigilantes de los muros, de los muros de protección de nuestra cultura? ¿Y cómo pueden ellos formar cristianos para que extiendan el reino de Dios en cada esfera de la sociedad? Bendiciendo las familias, obviamente, los cristianos somos responsables por nuestras familias, pero también por la educación, por la economía, por el gobierno civil, por todas esas esferas. Si tenemos ese entendimiento, las naciones no van a ser iguales. Las naciones automáticamente van a cambiar. Permíteme, termino con este pensamiento. Jesús no le dijo a sus discípulos, vayan y y pongan como César a un cristiano, ¿no? O ese no fue el mandato, dijo, vayan y hagan discípulos, enseñen todo lo que yo les he enseñado. Entonces, cuando ellos lo hicieron, automáticamente transformaron el gobierno, ¿cierto? Y yo creo que ese es el llamado que tenemos hoy en día. Tenemos muchos problemas en la sociedad. Pero si discipulamos bien a nuestra gente, si discipulamos bien en la iglesia con esos principios de nación o de las esferas de la sociedad, nuestra nación va a cambiar. Excelente, Pablo. Y parte de lo que estamos haciendo precisamente en Sedecol y qué es lo que va a continuar va a ser el cómo poder hacerlo desde cada una de esas esferas que dices. O sea, vamos a tener invitados de cómo lo están logrando en la ciencia, cómo se está logrando en la educación. Hay un libro también tremendo de Vishal Mangalwadi que habla de la tercera revolución educativa y es una propuesta que realmente hoy ya la iglesia podríamos generar un cambio nacional. Solamente es cuestión de que podamos tener estos espacios donde nos abrimos y queremos que cada uno de ustedes que ha estado hoy pueda estar compartiendo. Hay un pequeño video que quiero compartir hablando de nación, hablando de Dios protegiendo esta nación de Israel. Es un video ya de hace unos años porque fue un discurso que dio el primer ministro Netanyahu en las Naciones Unidas y alguien lo convirtió en un video. Pero quisiera que le prestaran atención, dura creo que 5 minutos, pero creo que las palabras son muy dicientes porque también nos da una esperanza a nosotros como creyentes en nuestras naciones, de saber que Dios es el que tiene este plan. Nosotros estamos invitados a participar de ese plan y en esta parte de la historia que nos tocó vivir, poder trabajar para esa construcción de lo que Él quiere de naciones. Pero quiero que le presten atención y denos estos minutos ya para luego ir a despedirnos. Miren esto. Porque Yahweh es fiel a sus promesas. En el pasado dijo al patriarca Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Muestra de esto es el discurso emitido por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hace solo 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país, ningún ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío, apenas unas horas después de su creación. Nosotros éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Ningún ejército de defensa israelí, ninguna fuerza aérea de gran alcance. Solo personas valientes sin ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dio era un 65% de desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio. Y los vencimos. Sí, en 6 días. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos modernos y mucho más armamento, y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de estado de la técnica que exporta millones de dólares.
Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer y vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel envió sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes. Rusia, que tiene 200 millones de habitantes. China, que tiene 1.300 millones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes. Uno de los pocos países que ha enviado objetos al espacio. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca admitimos oficialmente, pero todos lo saben, que solo hace 60 años fuimos llevados avergonzados sin esperanza para morir en el desierto. Nosotros partimos de las ruinas humeantes de Europa para ganar nuestras guerras, aquí con menos que nada. Nosotros construimos nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quiénes amas para asustarnos? Usted me hace reír. La Pascua fue celebrada. No olvidemos de lo que la Pascua trata. Nosotros sobrevivimos a Faraón. Nosotros sobrevivimos a los griegos. Sobrevivimos a los romanos. Sobrevivimos a la Inquisición de España. Sobrevivimos a los pogroms en Rusia. Sobrevivimos a Hitler. Sobrevivimos a los alemanes. Sobrevivimos al Holocausto. Sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes. Sobrevivimos a Saddam. Y continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes hoy también. Piensa en cualquier momento de la historia humana. Piensa en esto. Para el pueblo judío, la situación nunca ha estado mejor. Entonces, vamos a enfrentar al mundo. Recuerde, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos ya no existen hoy, mientras nosotros todavía vivimos. ¿Los egipcios? ¿Los griegos? Alejandro de Macedonia, el Tercer Reich. Y miremos a nosotros, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto. Todavía estamos aquí y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben, pero deben aprender que hay un Dios. Y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Entonces, perdónennos por no preocuparnos, no llorar, no tener miedo. Solo lloramos nuestras muertes, mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Es por eso que vamos a vencer hasta el final. Levanto mis ojos a los montes y pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Creo que es un tremendo video para ponernos en perspectiva. Dios está haciendo su plan. Israel ha sido una nación, como decía Pablo, que está para precisamente levantar otras naciones. Y que si nosotros aquí en Colombia, que no es desierto, tenemos tanta riqueza, pero podemos entender que esos estatutos, preceptos, como bien lo dijiste, esas leyes, si las ponemos por obra, vamos a crear una cultura de una Colombia que es la que Dios ha soñado. Así que creo que va a ser especial. ¿Qué tal, Pablo, si tú esta noche horas, por favor, y despidiendo, vamos a tener otros espacios y igual dejar, si hay una web, si hay un link de la Escuela de Gobierno, que lo podamos poner aquí, por favor, y con eso lo dejamos. Pero gracias por haber estado, gracias por sembrar este tiempo. Creo que en esta parte de Sedecuela enseña, como decimos, vamos a estar dando un poco más de estructura. Por ahora estamos creando como esta línea macro y esta cosmovisión de nación, pues es esencial traerla porque, como bien lo decías, hay que romper unos paradigmas que nos han mantenido de alguna manera estancados. Entonces, por favor, Pablo, adelante. Perfecto. Sí. Ok. Ahí puse escuelagobierno.com o mi número de celular también pueden escribirme por WhatsApp y preguntar 320-795-8283. Y antes de orar, solamente recordar esto, la clave
y es que podamos enseñar los principios bíblicos para cada esfera de la sociedad. Eso es. Pastores, en su iglesia hay líderes que Dios ha llamado a cada esfera. Enséñenle cómo ser un buen empresario, cómo ser un buen gobernante, cómo ser un buen maestro, cómo ser un buen científico, cómo ser un buen juez, cómo ser un buen abogado. Enséñenle los principios bíblicos. Si quiere aprender un poco más de esto, bienvenido a la escuela de gobierno. Ahí enseñamos principios bíblicos, obviamente, de gobierno, de familia, de educación, de economía. También tenemos en Colombia el Instituto Transforma. Creo que hay otros institutos que están levantando escuelas de cosmovisión. Que todo esto es muy valioso para que podamos hacer nuestro trabajo en la nación que Dios nos entregó. Y como dice otra vez Apocalipsis 21, que los reyes podamos llevar como ofrenda a Dios nuestras naciones. Creo que se refiere a eso, que nosotros podamos un día presentar ante el trono del Señor las naciones que Él nos entregó. Entonces, oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás interesado en nuestras naciones, Señor. Tú entiendes los problemas que vivimos hoy, que nos afligen, que nos preocupan, Señor, pero tú sabes cómo podemos trabajar para para que tu reino sea extendido y este panorama tan difícil pueda cambiar, Señor. Yo te doy gracias por la pastora Lida, por el pastor Camilo y por todas estas iniciativas que estamos teniendo hoy en día para que podamos ser más entendidos, Señor, para que podamos cumplir con el encargo que tú nos has dado, Señor. Como iglesia, bendecir a las naciones, Señor. Como iglesia, extender tu reino en las naciones, Señor, en cada esfera de la sociedad. Yo oro por la iglesia cristiana en Colombia, Señor, para que tú puedas traer entendimiento y hay una especie de avivamiento en nuestras iglesias, Señor, que cambien, transformen y extiendan tu reino, Señor, tu cultura sea extendida en el gobierno civil, en la política, Señor, en la justicia, en la economía, Señor, que los cristianos llamados a cada una de estas esferas realmente se conviertan en sal y luz para transformar, para enseñar, para modelar el reino tuyo en cada una de estas esferas, Señor. Yo oro por los profesores, por los científicos, por los periodistas, por la gente que tú has llamado al área de entretenimiento, Señor, por el arte, por los medios de comunicación, Señor. Usa a cada una de estas personas para que sean agentes de transformación, Señor, para que sean tus testigos, Señor, para que lleven la verdad a cada una de estas esferas de la sociedad, Señor. Gracias porque podemos tener esperanza en ti, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Lo dejamos todo esto delante de ti, Señor. En tus manos ponemos nuestra nación. Ayúdanos a ser sabios, entendidos y responsables por también por lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Paulo. Quiero solo recordar a todos, como bien lo estaba diciendo Paulo, vamos a estar colocando luego una plataforma, les vamos a ir anticipando esto, en donde vamos a tener diferentes ministerios, donde esto sea como un buffet y en donde personas puedan sencillamente empezar a identificar qué se acomoda más a lo que están haciendo en el momento. De pronto, como Pablo decía, algunos de pronto no saben cómo, pero ¿cómo les enseño a mis empresarios? ¿Cómo les enseño a los de arte? Pero eso es lo que vamos a estar precisamente a través de SEDECOL poniendo a disposición para que hasta el último rincón del país puedan tener herramientas. Hoy gozamos de una tecnología que es esta, que nos permite realmente llegar a cualquier lugar. Así que, por favor, compártanlo, llévenlo a otras personas en nuestras redes sociales, recuérdenlas allí para que ustedes estén conectados y que puedan estar mirando. El otro lunes a las 7 vamos a continuar con otro invitado especial, así que estén pendientes. Y bueno, solo me resta, Pablo, darte las gracias. Y como también lo hemos dicho a la pastora Lida, que viene liderando este proyecto nacional
darle también las gracias. Creo que ha sido especial en esto que estamos desarrollando. Luego estaremos contándoles, nosotros mismos tenemos otra organización que se llama ELITE, que es Escuela de Liderazgo Transformacional, y estamos allí también para trabajar. Así que hay múltiples opciones que lo que vamos a ir poniendo es delante de ustedes todo. Por hoy les despedimos, una buena noche, que Dios los bendiga y que ojalá repartan esto para que muchas personas puedan ser bendecidos, porque yo sé que esto que hablamos hoy es oro y para muchas personas va a ser un antes y después en sus ministerios. Y pastoralmente entendemos esa transición. La razón que estamos llevando esto paso a paso es porque pastoralmente yo sé lo que a uno como pastor le cuesta, porque a veces uno estas cosas le rayan, pero que seamos como los de Berea, ¿cierto? Sean diligentes, vayan a la palabra, estas escrituras que ha puesto Pablo, que estamos poniendo delante de ustedes, miren si están allí y que nos permitan entonces hacer simplemente esos ajustes para ver una nación bajo Dios, que es lo que Dios desea. Muy buena noche y Dios les bendiga.